Buen día, mi nombre es Emma Macías y voy a hablar sobre la clasificación de los costos. Este se clasifica según los elementos de un producto, los cuales se subdividen en lo que es la materia prima directa e indirecta, la mano de obra directa e indirecta, los costos indirectos de fabricación. Dentro de lo que son las materias primas, estos, como todos sabemos, son recursos que se emplean o que se necesitan para la producción o transformación de algún producto. Ya dentro de la materia prima directa es aquella que puede identificarse o asociarse directamente con el producto el cual se va a elaborar. Un ejemplo claro de este es que podría ser la tela para confeccionar un pantalón. Ya dentro de lo que es materia prima indirecta, esta es aquella que puede ser difícil en identificarse. Prácticamente es una materia secundaria. O sea, viene de la mano con el producto que se va a elaborar y también vendría a ser necesario para la elaboración de dicho producto. Como un ejemplo claro podría ser los hilos para confeccionar un pantalón. Ahora bien, lo que es la mano de obra. La mano de obra es el costo económico o mental que un empleado destina a dicho producto, para la elaboración de dicho producto. Dentro de este se podría decir que la mano de obra directa vendría a ser la persona quien elabore dicho producto. Como en este caso podría decir un ejemplo sobre el zapatero en una confección de zapatos hecho a mano. Ahora bien, la indirecta vendría siendo el personal el que ayuda a transportar los zapatos, los materiales, las supervisiones de las plantas, etc. Este viene relacionado indirectamente en la fabricación del producto. Este no hace el producto, quien lo hace es el mano de obra directa. Ahora bien, los costos indirectos de fabricación. Estos vendrían siendo, como lo podría ser la energía eléctrica, las depreciaciones de las plantas, las aguas, ¿ya? Estos son los costos de planta que no se pueden identificar en algún producto. Vamos, entonces, según la relación con el producto. Esta clasificación está relacionada con los elementos del costo de un producto y con los principales objetivos de la planeación y la control. Esta de aquí se basa en dos costos, lo que es los costos primos y los costos de inversión. Los costos primos son los que están integrados por las materias primas directas y las manos de obra directas. Estos costos se relacionan de una forma directamente con dicho producto. ¿Ya? Como por ejemplo, si la materia prima viene siendo 3.500 y la mano de obra directa 2.500, entonces el costo primo que se destina solamente en la elaboración directa del producto de quienes lo realizan en sí, vendría siendo un costo primo total de $6.000. Ahora bien, el costo de inversión. Estos se relacionan con la fabricación o transformación de la materia prima directa con los productos ya terminados. Vendrían siendo, por decir, los secundarios. ¿Ya? Estos de aquí, un ejemplo vendría siendo si la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Esto, un ejemplo, la mano de obra directa 2.500 y el costo indirecto de fabricación vendrían siendo $4.000. Entonces vendría siendo un total con respecto a la fórmula de $6.500.
del costo primo. Como se puede ver, ahí está cada ecuación y abajo sería la simbología utilizada, como por ejemplo, MP vendría siendo materia prima, MD materia directa, MOD mano de obra directa, CPU el costo de producción unitario y T ingreso total, PBU precio de venta unitario. Y así se pueden guiar con la simbología para poder realizar sus ecuaciones de vida. Gracias. Juntando a la clasificación de los costos, en este ejemplo vamos a ver algunos tipos de clasificaciones. Como pueden ver, trata sobre una empresa de industrias salvadoreñas, en la cual nos da algunos datos sobre los costos en la fabricación de las mesas de madera. Como materia prima, tenemos 16.800, como pueden ver ahí está lo que consta de la materia prima, aunque no específicamente vendría siendo todo la directa, sino más bien la general. Aquí se pueden ver fórmulas que ya se vieron anteriormente en las diapositivas, ¿ya? Luego acá vendría a estar detalladamente cuáles serían los valores. Sería un análisis del costo primo, un análisis del costo de conversión, un análisis del costo de producción. Buenas noches, profesor y compañeros. Otra clasificación de costos es según la relación con el volumen, la cual se subdivide en costos fijos y costos variables. Pero, sin embargo, voy a explicar qué es un volumen de producción. Se define como volumen de producción a la cantidad real del producto obtenido por la empresa en un horizonte temporal determinado. Costos fijos son aquellos que están en función del tiempo, es decir, sufren alteración alguna. Estos son constantes a pesar de que se presentan grandes fluctuaciones en el volumen de producción. Como ejemplo tenemos la mano de obra. Esto forma parte de los costos fijos porque a la mano de obra se le asigna un sueldo en la cual se va a pagar todos los meses. Produzca más o produzca menos del promedio, siempre se le va a pagar lo mismo. Seguros. Debemos recordar que se asigna una cuota o una prima, la cual se pagará de forma mensual, se use o no el seguro. Alquiler. Es el ejemplo más comentado, ya que este se alquila y se paga. Se abra o no la tienda, en la cual se distribuyen los productos. En este caso, si vendemos o no vendemos, eso no interesa. El alquiler siempre tendrá que pagarse, por eso se considera también parte del costo fijo. Personal administrativo. También se considera parte del costo fijo porque comúnmente también se le asigna un sueldo y este sueldo se va a respetar todos los meses. Ahora, si hubiesen horas extras en personal administrativo, hubieran comisiones en caso de la mano de obra. Estas serían adicionales, ya que se van a tener que considerar como un costo variable. Ojo, el sueldo básico siempre sigue siendo un costo fijo, dado que se tiene que pagar sí o sí, pero las comisiones o las horas extras son parte de un costo variable, porque van a depender de la producción o en este caso de objetivos o metas para incrementar dicho valor. En este caso también tenemos otro ejercicio donde nos da cantidad de producción, costo fijo y costo unitario. Sin embargo, nos dice de dónde se obtiene la relación a mayor producción, vamos a tener menor gasto. A menor producción, mayor gasto. Ya, en el ejemplo, vamos a entender que los 300.000 unidades
va a ser la mayor producción y vamos a tener un menor gasto en el costo unitario, la cual son $2. Y las 70.000 unidades van a ser a menor producción, nuestro costo unitario va a ser a mayor gasto. ¿Ya? ¿Cómo se saca un costo unitario? Un costo unitario se saca de la división del costo fijo y la cantidad de producción. Sin embargo, nos damos cuenta que nuestro costo fijo se mantiene constante, no cambia. Costos variables. Son aquellos que están en función del volumen de la producción y las ventas, es decir, varían a las fluctuaciones de la producción de un periodo. Entre estos tenemos, como ejemplos, comisiones. Si a un vendedor se le asigna un determinado monto por cada producto adicional que se venda, entonces podemos decir que si se vende más productos va a ganar más, si se vende menos va a ganar menos. Sin embargo, el sueldo básico que recibe este vendedor forma parte del costo fijo, pero las comisiones, es decir, adicionales, por la venta de productos adicionales será un costo variable. Energía eléctrica. Imaginemos que tenemos una fábrica y esta fábrica consume un determinado monto en energía eléctrica. Si de repente viene un lote más grande, tenemos que producir más, es decir, tenemos que consumir más energía eléctrica. Y por obvias razones, se tendría que pagar más por ese consumo. Por eso también es considerado como un costo variable. Personal al destajo. Es conocido como aquellas personas que ganan en función de lo que producen. Si producen más, gana más. Si produce menos, gana menos. Esto no tiene un sueldo básico, solamente ganan en función a la producción. Impuestos. Solo pagaremos impuestos siempre y cuando vendamos un producto. Si vendemos un producto, pagamos impuestos. Si no lo vendemos, no pagamos impuestos. Por eso se lo conoce como un costo variable. De este modo también tenemos el mismo ejercicio anteriormente mencionados, donde tenemos que nuestra relación en los costos variables va a ser a mayor producción, mayor gasto, a menor producción, menor gasto. En este caso tenemos que nuestra cantidad de producción va a ser los 3.000 unidades y nuestro costo variable va a ser 4.287.000 dólares. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a mayor producción, mayor gasto. ¿Ya? Y si nos damos cuenta en nuestro costo variable, varían nuestras cantidades. Semivariables. Los costos semivariables tienen un componente fijo y un componente variable. Los costos semivariables también se conocen como costos mixtos. Un ejemplo es, una línea de producción puede requerir $10.000 de mano de obra para dotarla del personal a un nivel mínimo por día. Pero una vez que se supera un cierto volumen de producción, el personal de producción debe trabajar horas extras. Por lo tanto, el costo diario básico de $10.000 se incurrirá en todos los niveles de volumen y por lo tanto es el elemento fijo de los costos semivariables, mientras que las horas extras varían con el volumen de producción y también lo es en el elemento variable del costo. Otra clasificación de costos sería según la capacidad para asociar los costos. Un costo puede considerarse directo o indirecto según la capacidad que tenga la gerencia para asociarlo en forma específica a órdenes de producción o departamentos. Estos se dividen en costos directos y costos indirectos. ¿Qué son los costos directos? Son aquellos que la gerencia es capaz de asociar con los artículos, servicios o áreas específicas. Los materiales y la mano de obra directa son los ejemplos más claros. Costos indirectos. Son aquellos comunes a muchos artículos y por tanto no son directamente asociables a ningún artículo o área. Usualmente los costos indirectos
se cargan a los artículos o áreas con base en técnicas de asignación. Ejemplo de costos directos e indirectos en una obra civil. En una obra civil, sus costos directos van a ser la compra del terreno, servicios como alcantarillado pluvial y sanitario, costos de construcción del edificio, nivelación del terreno, control de erosión y sedimentación, arreglo del pavimento de la calle. La mano de obra directa, considerada como costo directo, son los obreros y supervisores que trabajan en pie de obra. Costos indirectos en una obra civil va a ser la publicidad, gastos de administración, dirección y organización, transporte de maquinaria, construcción de instalaciones generales, máquinas, material y herramientas de construcción, vigilancia, personal técnico y administrativo que trabaja en las oficinas, artículos de consumo y limpieza y gastos de oficina. Buenas noches, profesor, compañeros. Voy a continuar con la clasificación de los costos. Según el departamento donde incurren los costos. Un departamento o un centro de costos es la principal división funcional de una empresa. El costeo por departamentos ayuda a la gerencia a controlar los costos indirectos y a medir el ingreso. En las empresas manufactureras se encuentran los siguientes tipos de departamentos. En este caso tenemos dos, que es el departamento de producción y el departamento de servicio. El departamento de producción. Estos costos contribuyen directamente a la producción de un artículo, que incluyen a los departamentos donde tienen lugares de proceso de conversión o de elaboración. Comprenden las operaciones manuales y mecánicas realizadas directamente sobre el producto. Como función principal de este departamento de producción tenemos los siguientes, que son ingeniería de productos, ingeniería de procesos, ingeniería de planta, ingeniería industrial, planificación y control de la producción, abastecimiento, control de calidad y la fabricación. En los departamentos de servicio son aquellos que no están directamente relacionados con la producción de un artículo. Su función consiste únicamente en suministrar servicios o otros departamentos. Los costos de estos departamentos por lo general son asignados a los departamentos de producción. Importancias de estos dos departamentos. La importancia del departamento de producción tiene como principal función la creación de productos, transformar los insumos en productos finales. ¿Qué quiere decir esto? Que los productos, al transformar los insumos o recursos, que en este caso vendrían a ser la energía, materia prima, mano de obra, capital o información, estos se van a convertir en un producto final. Estos ya sean como bienes o servicios. Asimismo, la importancia de los departamentos de servicio, que es de brindar un buen servicio al departamento de producción y suministrar servicios a otros departamentos, como antes se les había mencionado. Según el periodo en que los costos se cargan al ingreso. En este caso, algunos costos se registran primero como activos, es decir, materiales no consumidos en el periodo o los productos semi-elaborados, así también como los productos terminados finalizando en el periodo contable, luego de ser utilizados y convertidos a un producto terminado y posteriormente vendidos se cargan al costo. Otros se registran inicialmente como costos, es decir, como gastos operacionales de administración, ventas y gastos no operacionales. La clasificación de los costos en sus categorías con respecto a los periodos que benefician y asimismo ayudan a la gerencia en la medición de ingresos, en la preparación de los estados financieros,
y en las asociaciones de los gastos como los ingresos de los periodos apropiados. De esto tenemos dos clasificaciones, que es los costos de producto y los gastos de periodo, donde los costos de productos son los que se identifican directamente e indirectamente con el producto o servicio. Estos costos no suministran ningún beneficio hasta que se venda el producto o, consiguiente, se inventarían hasta la terminación de un producto. Como los productos se venden, sus costos totales se deben registrar como un costo denominado costo de los productos fabricados o costos de manufactura. Los costos de producto o de producción tienen dos características opuestas. En este caso, tenemos la primera, que es que para producir los bienes uno debe de gastar. Esto significa generar un costo. Y la segunda característica, que los costos deberían ser mantenidos, o sea, deberían mantenerse tan bajos como sea posible y eliminados los innecesarios. Esto no significa el corte o la eliminación de los costos, indiscriminadamente. Los gastos de periodo. Estos no son ni directa ni indirectamente relacionados con el producto, ya que estos se relacionan con un periodo de tiempo determinado. Estas son las partidas monetarias asignadas a los servicios o bienes indispensables para el normal desarrollo de la actividad de la empresa. Los costos de periodo se reconocen como un gasto en el periodo que se incurre, porque no solamente se espera que se brinde beneficios en un futuro. Nombrando varios ejemplos, tenemos el siguiente, en los costos de periodo, que, por ejemplo, puede ser la publicidad o los salarios administrativos. En cambio, en los costos de producto vendrían a ser los materiales directos, en este caso, como ya venimos desde hace muchas clases anteriores hablando sobre lo que es la mano de obra directa. Otro ejemplo, podríamos decir de los gastos de periodo, serían los gastos generales y administrativos, por ejemplo, los alquileres, la depreciación de oficinas, suministros de oficinas, servicios públicos, entre otros. Diferencias entre los costos de producto y los gastos de periodo. En el primero tenemos que el gasto de periodo es un gasto que se cobra por periodo de tiempo en el que se incurre, mientras que en el costo de producto es un costo asociado con los productos que la empresa fabrica y vende. Como segundo punto, los gastos de periodo excluyen los costos relacionados con los gastos prepagados, inventarios y activos fijos. En cambio, los costos de productos incluyen material directo, mano de obra y costos en general. Por último punto, los gastos de periodo se cargan a la cuenta de resultados, mientras que los costos de producto se registran inicialmente en el balance general como activos y se cargan como costos costo de bienes vendidos. Un ejemplo de costo de producto es el siguiente. Nos dice que no tiene sentido que no se posee un programa correcto de mantenimiento de equipo, simplemente para evitar el costo de mantenimiento. Sería más recomendable tener un esquema de mantenimiento aceptable, el cual eliminará quizás el 80 o el 90% del riesgo de las rupturas. Ejemplo de gasto de periodo. Tenemos los siguientes: los gastos de venta, gastos de publicidad, gastos de viaje y entretenimiento, comisiones, gastos de depreciación, gastos generales y administrativos, salarios y prestaciones ejecutivas y administrativas, alquileres de oficina, gastos por interés, que no se capitalizan en un activo fijo. Todos estos antes mencionados. Por último, tenemos según el momento en que se determinan los costos. Esto se divide en 4.
en costos históricos, costos predeterminados y costos estimados y por último costos estándar, que nos dice que los costos históricos son los que se determinan con posterioridad a la terminación del periodo contable, para acumular los costos totales y así determinar el costo unitario de la producción. Este debe esperarse la culminación de cada periodo contable. En los costos predeterminados, nos dice que estos costos se determinan con anterioridad al periodo de costos o durante el transcurso del mismo, permitiendo así contar con la información oportuna de los costos de producción. En los costos estimados, son aquellos que cuentan con un cálculo general y poco profundo. Se basa en la experiencia que la empresa tiene de los periodos anteriores. Esto no nos dice cuánto puede costar el producto o la operación de un proceso durante cierto periodo de costo. Por último, los costos estándar. Estos sí nos indican, según la empresa, lo que debe costar un producto o la operación en proceso determinado, sobre la base de ciertas condiciones de eficiencia y la economía de la misma. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Bueno, continuamos con los elementos del costo. Como bien sabemos, en la elaboración de todo producto o prestación de servicios, siempre existe un costo, el cual se compone de varios elementos para así determinar con exactitud su valor. En estos tenemos la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. La materia prima. Muchos se preguntarán qué es la materia prima. Se entiende como materia prima a todo bien que tenga como finalidad la transformación durante un proceso de producción hasta convertirse en un bien de consumo. Por ejemplo, la madera, el petróleo, el gas natural, la seda, el oro, etcétera, son materia prima. Por consiguiente, la materia prima es el punto de partida de cualquier cadena productiva o de manufacturación. Entonces, ya teniendo una idea de lo que es la materia prima, podemos continuar con lo que es la materia prima directa. Esta es aquella que se forma, que forma parte del producto final. Es decir, es fácilmente identificable y está físicamente presente en la composición del producto terminado una vez que ha finalizado el proceso de fabricación. Cabe recalcar que estos materiales suelen presentar un alto porcentaje en el costo de elaboración del mismo. La importancia de la materia prima directa. Esta representa un papel muy relevante en cualquier proceso de producción y en consecuencia son determinantes para definir la situación económica de las entidades. Uno de los factores claves del éxito de la economía de cualquier país está determinado por la cantidad de recursos naturales que posee dentro de sus fronteras, la existencia de combustibles fósiles que le permitan la extracción de los recursos, la creación de políticas que impulsen a los empresarios locales a convertirlos en productos terminados o explotarlos a su vez para que sean utilizados como materias primas directas en un sinnúmero de aplicaciones.
Aquí tengo un ejemplo que nos dice que la empresa Harley Davidson ordena diferentes materias primas como chapas y tuberías de fundición a sus proveedores de metales. Posteriormente, estos componentes son tratados, moldeados, soldados y cromados para ser convertidos en exclusivos tubos de escape. A pesar de que el tubo de escape está completamente terminado, la motocicleta está todavía incompleta. Es un producto en proceso de fabricación, por lo que la pieza de escape debe ser considerada como una materia prima directa. No se debe perder la vista del objetivo final, de que es la presentación de una motocicleta con la marca, ¿no? Entonces, o sea, de acuerdo a este ejemplo, el manillar, las defensas, las tuberías, el tanque de gas y los parabrisas, más que todo, estas se representan como materia prima directa, ya que están empleadas en la producción de una motocicleta. Todos estos componentes son muy indispensables para fabricar el producto terminado. También, en el caso de la marca de zapatos Nike, algunas de las materias primas directas empleadas son, por ejemplo, el poliéster, algodón orgánico, la goma natural, el acetano de vinilo, entre otros, pues, ¿no? Y siendo así estos esenciales para su fabricación, es decir, la materia prima directa, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la mano de obra. La mano de obra es el trabajo, el esfuerzo humano aplicado al proceso de producción y puede ser físico o mental. Es por ello que requiere que sea remunerado o pagado. El trabajo es un factor de producción, es escaso y por ello tiene un precio dentro del mercado. La mano de obra o las personas son las que trabajan o aportan su esfuerzo al proceso de producción. Por ello, son las que reciben el pago de la remuneración del trabajo. El pago o remuneración del factor de producción de trabajo se denomina salario. ¿Qué papel juega la mano de obra dentro del mercado laboral? La mano de obra es un componente importante del mercado laboral porque representa un costo en el proceso de producción. Porque si queremos incorporar trabajadores al proceso de producción, se les debe pagar. En el mercado laboral es donde se compra y vende el factor de producción del trabajo. Por lo tanto, en el mercado laboral se establece el precio del trabajo. También en el mercado laboral debe haber una oferta y una demanda del trabajo. Los tipos de mano de obra vienen siendo: la mano de obra se puede clasificar según el tipo de aporte que realiza el proceso de producción en mano de obra directa, que son todos los trabajadores que directamente realizan la transformación de insumos y materias primas para convertirlas en bienes y servicios. Mano de obra indirecta, que vienen siendo todos los trabajadores que dan apoyo o realizan tareas de dirección en la actividad productiva, pero no participan directamente en el proceso de producción de bienes y servicios. Sus tareas pueden ser administrativas, directivas y de gestión comercial. En la mano de obra que desempeñan cargos directivos y ejecutivos dentro de la organización empresarial. Según el nivel de capacitación que puede tener la mano de obra, se pueden clasificar como
Mano de obra calificada. Esta es la mano de obra que posee ciertas habilidades de tipo profesional o técnico que son requisitos indispensables para realizar su tarea dentro del proceso productivo. Estos trabajadores realizan tareas muy especializadas, por lo que es ineludible que posean ciertos años de educación formal, plenamente certificados para desempeñarse en los puestos que se les han asignado. El pago de estos trabajadores especializados es más alto porque esta mano de obra es más escasa. Mano de obra no cualificada. Estas son las personas que no necesitan tener habilidades técnicas o profesionales para desempeñar una labor. Es la mano de obra más abundante dentro del mercado y por esa razón su precio o el salario devengado en el mercado laboral viene siendo muy bajo. Esta mano de obra no requiere tener una educación formal, pero se vuelve una parte muy importante para las empresas porque les permite realizar su proceso de producción a bajo costo. Concluyendo, podemos expresar que una empresa requiere tanto de obra directa e indirecta porque se deben desempeñar tareas puramente operativas y otras de dirección, supervisión y de gestión. Incluso la mano de obra podría ser una ventaja comparativa porque le podría conferir ciertos valores agregados o altamente diferenciados en sus procesos productivos. Gracias. Buenas noches, profesor, compañero. Bueno, le vamos a hablar un poco sobre los elementos del costo. Los elementos del costo pueden ser materiales directos, la mano de obra directa y lo que es el costo indirecto de fabricación. Yo le voy a hablar sobre el costo directo de fabricación, que son aquellos costos que debe cubrir una fábrica para la manufactura de un producto, aparte de los materiales y la mano de obra directa. Ejemplo, puede ser los servicios de energía eléctrica, los impuestos, la materia prima, alquiler del local, entre otros. También podemos observar que los costos indirectos de fabricación se clasifica de varias maneras, como pueden ser variables, costo indirecto de fabricación fijo y mixto. Como podemos ver aquí, tenemos los costos indirectos de fabricación variable, que podrían ser su total cambio en proporción directa al nivel de la producción. Mientras más grande sea el nivel del costo de unidad producida, mayor será el total de costo indirecto de fabricación variable. En cambio, los costos de fabricación fijo pertenecen constantemente independientemente de los niveles de producción. Los costos indirectos de fabricación encajan lo que son costos variables y fijos, que esto puede tener un propósito de planeación y control. Gracias.